Hola gente, bienvenidos a este podcast sin decir nada, el podcast en el que hablamos de todo sin decir absolutamente nada. Mi nombre es Juanqui y tengo el placer de hostear este podcast con mi querida hermana Laura. Hola, bienvenidos a este primer episodio. Digamos que es nuestro piloto, ¿no? Entonces, pues disculpen un poco los nervios y también estamos con mi querido amigo Luis. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y disfruten de este primer episodio. Y si ustedes se preguntan por qué sin decir nada, así como Luis hace unos momentos no lo entendía, pues el concepto es como cuando tienes una plática con alguien y le quieres contar algo y esa persona te para y dice, es que me estás diciendo muchas cosas, pero todavía no me dices nada, pues este es el concepto de sin decir nada, es hablar de todo, dar nuestra opinión sin ser expertos en nada, tal vez no lleguemos a conclusiones, pero pues aquí nos tendrán hablando de diferentes temas. Casual lo Y que hacemos siempre. sí, la verdad es que la idea de esto es tener como una plática entre amigos, porque pues eso somos. Y entonces pues vamos a ver qué se da. Entonces pues en este primer episodio tenemos un tema bastante gracioso e interesante, que es la gente pretenciosa o como se le conoce en México. Luis, ¿cómo los llamarías tú? Los mamadores, Exactamente, entonces con pues tanta propiedad, así se tiene que decir, vaya. sí, la verdad es que vivimos en un mundo rodeado de gente de este tipo, entonces Ay, quisimos sí. dedicarles un episodio completo para que pues reciban un poco de la atención que tanto anhelan y pretenden tener estas queridas o no tan queridas personas. Y para que Entonces, vean, como primer episodio, tanto es así que los ponemos primero, ¿sí o no? sí, les estamos Para dando el que no primer solo lugar. ellos se sientan en el primer lugar, sino nosotros también les damos su merecido primer lugar. Así es, entonces pues vamos a empezar por definir qué es un pretencioso. Entonces, ¿quién quiere dar su definición? A ver, déjame pongo Wikipedia, para que veamos qué dice Wikipedia respecto al término Va, 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 pretencioso. va, va. Va, va, va. Me agrada. Pero me agrada, pero podríamos decir a manera muy general que alguien pretencioso es alguien que quiere, eh, pues, como resaltar sobre las demás personas de un modo despectivo, de un modo en el que hacen menos a alguien, ¿no? ¿Tú qué opinas, Lau? Sí, yo justo me acaba de pasar eso hace rato que fui al súper. Tengo un ejemplo clarísimo porque me tardé justamente por dos morras así típicas buchonas que estaban reclamándole al señor de pick-up de que según habían comprado una botella y que se había como descontado el pago de la botella y el señor le está enseñando así de no, pues es que aquí tengo mis tickets y no me aparece que se haya efectuado un pago. Y las morras así súper groseras diciendo que pues que ellas ya lo habían pagado y que no sabían cómo le iba a hacer, pero que el señor les tenía que entregar su botella, ¿no? Y el señor le dice, bueno, te la entrego, pero pues tienes que realizar el debido pago porque como ya te enseñé y ya te expliqué, aquí yo no tengo pues el pago realizado o reflejado. O sea, aparecía la compra, pero no aparecía pagada. Y Sí, bien intensas las morras y y si groseras. quieren poner, ajá, exacto, entonces es como una pretensión de que estoy en cierta posición y entonces Ajá. por esa posición soy superior a ti y pues ya, por Se eso, sienten con el derecho de humillar y se sienten más que los demás. o se Y solo quieren con dar un, la ignorancia y su falta de educación. sí, sí, un poco, y es como, también es como un poco querer resaltar, como que es gente que no tolera que alguien más tenga o que alguien más sea el foco de atención. Luis, ¿tú ya Ajá, encontraste algo? Ah, yo pensé que me decías de mí, yo así de, oye, No, ¿qué? no, 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 tú no eres así, amigo. O bueno, Ajá, la bueno. verdad es que creo que todos en algún momento lo hemos sido, Es que se nos da pero nuestros aires, vaya. Siempre se te sube ahí los humos. un Es algo sí, poquito, natural sí. del ser humano, pero unos Sí, sí la se verdad pasan es de que creo que lanza. sí. Pero qué, cuéntanos, ¿qué encontraste tú? Si ya lo googleaste. Según Wikipedia, dice que presume o alardea de sus cualidades o pretende ser algo que no es. Ese es el término de pretencioso. Sí, y generalmente el término coloquial que utilizamos para este capítulo es
gente que se sube al famoso tren, Del que Sí. sí, ajá, podríamos decir que nosotros hoy estamos siendo así un poco porque todos en esta pandemia decidieron hacer su podcast y nosotros no nos quisimos quedar atrás y decidimos montarnos al tren. Entonces, hoy nosotros estamos siendo un poco de esta manera. Pero, Pues mira, no es algo malo a final de cuentas, como dices, creo que todos hemos sido parte de ello y por eso podemos como que hablar. ajá, pero lo que yo diría que define más a una persona de este tipo es cuando hablas de un tema solamente por hablar y no das como una opinión. Digamos, nosotros vamos a hablar de ciertos temas aquí que probablemente no dominamos, pero que pues nos vamos a dar el tiempo de investigar para no hablar por Y no hablar y no tanto, dar... siento que no Ajá, tanto que no vivamos o que no lo entendamos, sino es más el que vemos el día a día. Yo lo siento. ajá, Por ejemplo, es este es más uno como... que lo vemos en redes sociales, lo vemos ahí, como Laura mencionó, en el Aurrera, cosas así, vaya. Exacto, y es como, precisamente lo que les digo, es como hablar de algo que no sabes. O sea, por ejemplo, estas chicas de las que Laura nos habla, pues no saben los protocolos de una tienda, ¿no? O sea, que si te hacen una reclamación, tienes que hacer ciertos procedimientos para que entonces los reclamos y las quejas procedan, ¿no? Entonces, Sí, pero no solo quedó ahí, o sea, todavía fueron con el director de la tienda a hacer más pancho. sí, o sea, es gente que suele hacer de algo, de un tema muy, pues muy sin sentido, muy sin importancia, hacer algo muy grande. Y a final de cuentas ese es como el gran problema de estas personas, que no queda solamente en ese momento, sino que de algo mínimo hacen algo muy grande. Sí, sí, cañón, es el típico caso de que hacen una tormenta en un vaso con agua. Exactamente. Entonces, yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que hay diferentes tipos de gente pretenciosa? Sí, Sí, podríamos, ¿no? Hacer como un catálogo. Sí, es como si fueras al cine y las películas están clasificadas, es una clasificación de gente pretenciosa, que como decía Luis, tenemos a la gente que se escuda atrás de una pantalla en redes sociales, Yo tenemos diría que el mamador intelectual es uno de ellos, ¿no? el fitness también estaría en otro, ¿qué otro tipo dirías, pues creo que ya Luis? lo mencionaste, ¿no? Los que están en el cine, los cinéfilos, esos, aquellos que hacen críticas. Y Yo solamente hablaría, se sienten mucho porque ya hicieron su primer cortometraje. Pedor, pero ya tienen un cortometraje. Donde sí, dirigieron ellos, actuaron yo ellos. diría a unos que vivimos muy de cerca, o por en los tiempos actuales, que sería a las únicas y detergentes, Ay, sí. es un tipo de gente pretenciosa y últimamente con este aspecto o con este contexto que estamos viviendo de la pandemia, los, entre comillas, altruistas, que Sí, se quejan de todo, pero cuando les preguntas si ellos han hecho algo, pues en realidad no han hecho nada, ¿no? ¿qué quejarse no era ayudar? O sea, Ah, por rayos. ejemplo, yo, yo acabo de tener como una experiencia cercana con una de estas personas que De tercer tipo. ajá, estábamos platicando pues ya sabes, como que entre las preguntas de cómo estás y no sé qué, y le dije, pues para mí este no ha sido un buen año, ustedes me conocen por la uni y saben que en enero me enfermé del riñón. Después, como a las 2 semanas, por mis alergias y todo ese rollo, estuve como todo febrero enfermo de la garganta, pero que de plano no podía ni hablar. Y mientras estaba enfermo de la garganta, me fracturaron el pie. Entonces, como que el inicio de año para mí fue muy manchado y después Y rematamos con la continúa pandemia. así. Ajá, y continúa porque pues rematamos con la pandemia. Entonces, para mí fue un inicio de año pues muy sad. Entonces yo platicaba con este y le dije, creo que es mi peor año. Y me dijo, es que, ¿sabes? Hay gente que le está pasando peor que tú. Y yo le decía, sí, ya lo sé, pero eso no quita que para mí ha sido un mal año. O sea, ¿sabes? Es como de, sí sé que hay gente que se ha quedado sin trabajo, sé que hay gente que se ha contagiado de COVID y muchas otras cosas, pero en mi contexto, en mi realidad, ha sido un mal año.
Y yo le preguntaba, ¿tú te has hecho cargo o has hecho algo para ayudar a estas personas que se han quedado sin trabajo, que la han pasado mal por la pandemia? Pues al final su respuesta fue como de, no. Entonces yo decía así como de, entonces no estés pretendiendo, no te pongas el papel del defensor. Ya sé que hay gente que probablemente le está pasando 1,000,000,000 de veces peor. Eso no quita que yo también la pasé mal. Y tampoco estoy diciendo que soy la persona que peor la ha pasado en el mundo. Es que además, como qué necesidad de compararte con los demás, ¿sabes? Creo que tú estás diciendo tu punto de vista desde ti, porque tú lo estás viviendo, no estás hablando por alguien más. Y creo que eso es como lo que estaba haciendo ese güey, estar hablando por alguien más, que como dices, ni siquiera los ayuda ni hace nada por ellos, pero se siente como que con todo el derecho de poder estar hablando y juzgando a los demás, de diciendo de, ay, tú no puedes decir que te sientes mal porque hay gente peor que tú, ¿eh? Sí Ajá, pueden porque decir, además, porque hacen su posts en Facebook. Ellos ya tienen derecho a opinar, algo que no o vive. sea, es que yo creo que uno tiene que entender en el contexto de las redes sociales que cuando tú publicas algo, ya no es privado, lo haces público. Y entonces, en cierto sentido, le das derecho a las personas de opinar sobre lo que tú publiques. Y yo creo que si, si pudiera existir una regla para la gente que opina, es opinar con cabeza, o sea, no solo opinar por opinar. Es como de sí, claro, todos tenemos libertad de expresión y todos tenemos un derecho, pero siempre como que un derecho termina cuando transgredes las garantías de otro. Es Ajá, decir, si, tienen derecho a ser pendejos, pero no a externarlo. O sea, los demás, ¿qué necesidad de estar leyéndolo? o lo puedes externar, pero teniendo en cuenta que alguien te va a responder y que esa persona tiene el derecho, porque pues para eso son las redes sociales, o sea, las redes sociales son un medio, De- es que es como, las redes sociales son un medio que es para que tú externes tu opinión, pero también para que obtengas respuestas. Si no quieres obtener respuestas, como tú dices, mejor te guardas tus opiniones. Pues sí. O sea, es como este podcast. Vamos a subir cosas y entendemos que tal vez cosas de lo que digamos a mucha gente no le van a checar y tienen todo el derecho de replicarnos, tienen derecho a réplica, pero siempre y cuando sea por las Pues vías Luis, adecuadas, con si vas a ser un respeto. hater, vas a tener haters. Ajá, o Como sea, la canción de Taylor Swift, la de Shake. haters gonna hate, sí, la gente Exacto. que odia siempre va a odiar, pero es como debes estar preparado y ser consciente, ¿no? O sea, nosotros somos conscientes de que pues alguna opinión no, no le va a parecer a alguien y tienen todo el derecho de respondernos, como que todos Como tenemos derecho a citar a réplica. Taylor Swift. Ajá, entonces como, pues ahora sí que a la gente que no le parezca lo que les decimos, tienen un espacio abierto acá en los comentarios para decirnos, y yo diría que con argumentos, porque si no tienen argumentos, al menos de mi parte no obtendrán una respuesta. Si tienes un argumento, pues creo que si algo hemos aprendido en la vida es que, Debatir cuando hay un fundamento para poder discutir. exacto, No nada o sea, más porque, dicen algo por decir. Me. ajá, porque somos los primeros en aceptar que no todos tienen que pensar como nosotros, porque si fuera así, pues qué flojera de sociedad tendríamos. Exacto. Pero al Está parecer así. en este mundo ya queremos eso, ya no tener diferencia de pensamiento, al contrario, centralizarlos. Ay, no. Esto Sí, opinamos, creo que ese esto es opinamos. Y creo que esa ya. es una parte, o lo que más diría yo que me choca de la gente pretenciosa es que creen tener la razón en todo. Pero, y otro punto que yo diría de la gente pretenciosa es que pretenden algo que es súper falso. O sea, en los intelectuales, por ejemplo, esos posts de la gente que va en la UNAM o en el Politécnico, que son de las escuelas más reconocidas, por lo menos en México y la UNAM en Latinoamérica, que postean en Twitter o en Facebook, así como de, tú no vengas a hablarme de educación, niño de escuela privada. Es como de, dude, no me hables de educación. Sí, podrás ir en la UNAM y lo que sea, pero de 7 materias vas reprobando 6. Es Como como tu de, maestro, ¿verdad? ¿qué maestro? Pues hay que, ya sabes, no le caía bien en la escuela. ¿El funado? Ajá, Ah, el monado, que se nos pero, alardeaba un buen.
se echaba sus humos bien sabrosos. Exacto, sí es un poco como eso, es como de, ah, pero, o sea, digamos, ese maestro, que contexto para la gente que nos escucha, teníamos un maestro que criticaba mucho la educación y el egresado de la UNAM, pero Y digamos, trabaja en UNAM. y trabaja en la UNAM, yo creo que eso no le da derecho a hablar, pero digamos que en cierto sentido tiene una autoridad, porque sí es una persona que es sumamente inteligente, no lo podemos negar, y tal vez yo no comparto que cuando eres de esta manera a lo mejor no tienes la vocación para enseñar, porque pues un docente tendría que ser como paciente y saber Imparcial, instruir. neutro. Ajá, exacto, para poder instruir de una manera adecuada a sus estudiantes. Pero yo creo que alguien pretencioso es una persona que no tiene el fundamento, pues como este ejemplo que daba, ¿no? O sea, me presumes mucho de ir en la UNAM o en el Poli, pero de 6 materias que llevas vas reprobando 5, o sea, no te pases de lanza, o sea, déjale el sentirse orgulloso de su escuela a alguien que sí le esté aprovechando. Y más allá de eso, de sentirse orgulloso, como bien mencionabas, ese tipo de personas son tan pretenciosos con este tema que te minimizan el donde estudies, vaya. O sea, yo te puedo decir que sí conozco a personas con las que antes convivían y que por estar en la escuela donde yo estoy estudiando, actualmente todavía, luego sí me hacían ahí sus comentarios pedorros y era así de, güey, tu escuela está en paro casi todo el año y me vienes a decir a mí, es de no te pases de lanza, hijo. Sí, creo que quieren vivir como de un nombre, pero a final de cuentas no tienen nada bueno que aportar, solamente es pura labia y pues creo que vivir a costa de lo que generó alguien más, no propio. Un perro. Bueno, si escuchan por ahí ladridos, es mi perro, disculpen, estamos haciendo esto de manera muy casera, creo que es, Que COVID. eh, porque COVID. COVID, sí, la verdad es que pues estamos así. Entonces, aprovechamos las circunstancias, ¿no? Creo que en parte el emprender se trata de eso, de aprovechar lo que tienes al principio para después generar Generar. algo. Exactamente. Entonces, nosotros estamos en búsqueda de generar. De la felicidad, del dinero. No, Sí, es, como nuestro querido Will Smith. Exacto. no es cierto, sí es cierto. Y Sí, bueno, retomando lo que decía esta Laura, a veces ese tipo de personas no tienen ni labia, o sea, nomás dicen, no sé, porque yo voy, supongamos otra vez, tomando el ejemplo de las escuelas, voy en escuela tal, y yo soy esto y lo otro y más acá, y por la institución soy esto y más acá, voy a tener relevancia, y mi institución está entre las 100 mejores de esta revista. Y luego, cuando salen al mundo exterior, ¿dónde está toda esa institución que me presumes, papi? sí, no sé si les ha pasado que de repente estás debatiendo con alguien y cuando se les termina un argumento, te insultan. Entonces, como de, sabes que un debate se terminó, no vamos a hablar de si lo ganaste o lo perdiste, pero pues un debate se termina cuando ya no, cuando ya no debates, sino atacas. O sea, sí hay una diferencia entre debatir y pelear. Entonces, un punto a lo que dice Luis es gente que no te puede debatir, que simplemente se va a atacar o a insultar eh, cuando pues está en un diálogo contigo. Sí, es como dices, se le terminaron los recursos y entonces busca el modo de atacar a su oponente. Exacto, y no sé, creo que vivimos en un contexto que yo creo que la gente pretenciosa siempre ha existido, pero hoy se le ha dado una voz en redes sociales, o las redes sociales han dado una voz, entonces es como, pues uno tendría que saber utilizar estas redes de mejor manera, ¿no? Y peor que eso, siento que la misma gente, ese tipo de personalidades, por ejemplo, pongamos, muchísimos de los ladies, son gente pretenciosa que hasta en sus mismos videos se les nota el carácter que ellos manejan y emplean. Y esas mismas personas, a veces las redes sociales los enaltecen. Entonces, ¿qué onda ahí? ¿Quién estaría haciendo algo peor en este aspecto? El generar un,
una mayor voz en ese tipo de personalidades. Por ejemplo, o sea, iniciamos con esta, de los ejemplos más relax, es la Mars. Es una persona pretenciosa y aún así las redes sociales la enaltecen algunas. Sí, creo que tocaste un tema súper interesante con esta persona, porque tenía un punto, yo creo que tenía un punto válido, ella, en que no siempre el estudio te otorga una preparación. Creo que siempre los estudios son importantes, pero hay veces que también hay otros valores que te pueden llevar a una posición, pues, no de privilegio, sino como de autoridad. O sea, hay gente, empresarios, etcétera, que son muy, muy buenos en lo que hacen y que no necesariamente estudiaron, pero lo compensaron con otra cosa, a lo mejor con sus ganas de trabajar, con sus habilidades para los negocios, etcétera. Pero creo que el argumento de esta niña quedó, eh, pues, quedó disuelto cuando empezó como que a insultar por insultar. Eh, Cuando quedó visto que simplemente quería fama o quería destacar de un modo incorrecto solamente por hacer un comentario, y siento que muchas personas que pensaban como ella se le sumaron y entonces se hizo un boom súper grande de este personaje mítico de México de la Mars. Es sí. ¿O tú qué dices, Lau? O callar a ese tipo de voces, por muy estúpido que parezca, pues sería censurar y creo que de cierto modo todavía no estaba como un poquito más libre el internet en ese entonces, creo yo. Creo que ahorita ya como que sí, no diría que está censurado del todo, pero sí hay como un poquito más de cuidado con ese tipo de pensamientos, ¿no? Pero Bueno, sigue. a final de cuentas, creo que el hecho de que alguien exprese lo que piensa, siempre van a haber personas que a lo mejor pensaban lo mismo y se identifiquen con eso, repito, por muy estúpido que parezca, y eso fue lo que logró esta niña. Y bueno, yo lo que siento con lo que dijiste de que se tiene más cuidado con lo que uno pone, yo siento que no. Últimamente te censuran más, aunque Sí, tengas más razones, a personas que sin razones pueden opinar. como Facebook. Exacto. O sea, ya Facebook es una de las plataformas donde está la censura al tope, ya ni YouTube. Todavía YouTube tiene un poquitito de... Más de apertura, ¿no? Está muy Ajá. justo es esta parte de la censura. E- Es, es como cómo callar a las voces, pero sin un fundamento, o sea, lo que hablábamos justamente. Es que, ¿sabes? Yo siento que se llegó a este punto porque se salió de control. O sea, es como, ¿cómo decirlo? El punto de darle tanto derecho de opinar a las hijas, no de darle tanto derecho, sino de aceptar cualquier opinión de cualquier persona, siendo el argumento que sea pequeño o grande, generó tal descontrol y como que se salieron tanto las ovejas del corral que de pronto las plataformas como que empezaron a intentar aferrarse a normas para intentar volver a controlar todo. O sea, porque la verdad es que en un afán de dar libertad, como que se empezó a vivir como una especie de libertinaje. O sea, porque la realidad es que las redes sociales son un terreno muy hostil. Tú entras hoy a Twitter y hay mucho odio repartido entre las masas, que usualmente, pues yo siento que este odio es iniciado por gente pretenciosa. O sea, si tú te das cuenta, hoy no hay tema que no tenga odio. O sea, si tú hablas de música, siempre hay un pretencioso que te va a decir, es que esta música es mala, es que esta música es tal vez como de, no podemos hablar de que hay música mala o buena, simplemente hay música que nos gusta o no nos gusta. El hecho es como respetar los gustos de las otras personas, y si no te gusta está chido, pero el problema es que estas personas descalifican no a la música, sino a las personas que, bueno, en este ejemplo, a las personas que lo consumen. O sea, no sé, nosotros somos personas que en nuestras salidas o cuando convivimos escuchamos de todo, ¿no? Pero
hay gente que es como de, ay, tú escuchas banda, es música para gente ignorante, para naco agropecuario. Sí, Entonces, como de, sí, totalmente. ¿por qué me descalificas como persona? O sea, está bien que no te guste el género, chido, o sea, hay 1000 géneros que puedes escuchar, pero no te hace más ni menos el que tú escuches algo, ¿sabes? Y siento que precisamente esta censura en las redes sociales llegó a raíz de eso, que la gente como que de pronto entró en una especie de libertinaje de opinar por opinar, que repartió tanto odio que hoy, pues, no sé, las corporaciones intentan controlar, pero ya de un modo desesperado. Pues Qué crazy. que todo parte de uno mismo. Está muy cañón. Digo, a final de cuentas, pues también es un negocio de los de las redes sociales y es por eso que también metieron mano, porque les estaba afectando. Si no afectara sus ingresos, pues ellos felices de la vida, ¿no? Pero la realidad es que, o sea, ¿cómo combates eso, no? Porque es desde cada individuo que está aportando a todo eso y eso va desde casa, como bien lo mencionaste, el respeto y la educación es algo que creo que no conocen. El hecho de que alguien prefiera algo no quiere decir que está mal, luego tiene que pensar como tú. Y eso en cuestión, bueno, en esa cuestión de gustos, creo que es algo viéndolo desde chiquito, chiquitito, de todos los contextos que podríamos estar tomando en este momento. Sí. Ay, pues también dentro de la política, o sea, los pinches seguidores de AMLO, ¿cómo se ponen? Eso sí, creo que las personas que siguen a el presidente sí se ponen ahí de un modo tan pretencioso que a veces luego ni siquiera pueden defender al güey. Eso sí, Bueno, no pasó más lo de es, su hermano, ¿verdad? cuando pasó lo de su hermano de AMLO. Sí, o sea, creo que fue uno de los golpes en la política actual donde sí dice uno, a ver, ¿cómo vas a defender a este güey? Y aún así Ajá. lo defienden, pero sin argumentos, pero lo defienden. Eso es lo chido. Y yo creo que ahí es un borlote porque tanto la parte que ataca al presidente como la parte que lo defiende, ninguno tiene argumentos. O sea, yo hablaría de ahí de una pretensión de los dos lados, no solamente de los que apoyan, sino de los que ¿Están en atacan. contra? Ajá, es como, pues si pudiéramos hablar de una manera de combatir la pretensión es, no seas pretencioso. O sea, es como querer apagar un incendio aventando más cerillos. Es como de, No, pues lógicamente avientas vas una a prender. avientas Ajá, gasolina. sí, ajá, exacto, es como decir, vamos a apagar un incendio y estás jugando con un axe, y pues el axe avienta aire, es como de, no, baboso, es flamable, Sí. vas a, vas a hacer más grande el desastre. Entonces, yo creo que, no sé, si hubiera una manera de combatir a la pretensión es, uno, no seas pretencioso, y dos, en la medida que puedas ignorar, ignora. Yo creo que el mejor consejo que sería es no tomarse nada personal. Bueno, en aspectos chiquitos, podemos a volver a ese punto. O sea, con cositas chiquitas, yo siento que ahí sí es de, muy tu pedo, ¿no? Pero ya en cuestiones así grandes como el tema político que acabamos de tocar, es como de, al menos si vas a exponer, hazlo Sí, con datos, no vayas a decir de, chingas a tu madre, AMLO. Y luego, chido, güey. Y luego, ¿qué pedo? ¿Qué haces? ¿Ya lograste que AMLO chingara a su madre? ¿Qué pex? Pues no, güey. Pero yo creo que ahí entra un punto a la inteligencia de cada persona. sí, Vuelvo a lo mismo, cuando estás en una discusión con alguien, un debate con alguien, de que tú seas inteligente, de que si ya la otra persona no tiene argumentos, decir, ok, perfecto, ese es tu punto de vista. Desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, pues se respeta, o sea, tienes tu punto y se tiene que respetar y pues yo recojo mis Barbies y me voy de aquí y también entender esa parte, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que cuando tú decides retirarte de una discusión o algo, Se piensan pone. que el sangrón eres tú y es como de, no, pues estoy tomando la decisión más inteligente, ¿para qué hacemos más problema de algo cuando se puede sí. terminar así, respetando las opiniones que cada uno tiene? Justo la gente está muy acostumbrada a pelear también. Ahorita hablando de la estupidez humana y las pretensiones, yo estaba pasando afuera de una panadería porque iba a comprar el pan para mi casa.
Y se empezaron a pelear dos señores por un lugar en la fila, o sea, por algo tan tonto, que era una ¿Grabaste? fila. No, pero Ah, por un lugar en la fila, o sea, por un lugar en la fila. Y se estaban peleando así como gallitos, así inflando el pecho y haciendo las manitas de que se iban a pegar, ¿no? Y nada más bastó que una persona les dijera, ya péguense, para que se empezaran a pelear. Sí, diría uno de nuestros maestros de la universidad, nada más midiendo a ver quién la tiene más grande. Ajá, pero se pelearon súper feo, de verdad, o sea, se sangraron así horrible. Y dices, por un lugar en una fila para comprar pan, de verdad, ¿hasta dónde está la estupidez humana? Ajá, no sé, ¿ustedes creen que hay algo que fomente que la gente sea pretenciosa? Yo creo que una tendencia que yo he descubierto, al menos tomando el ejemplo que dice Lau, es que es muy fácil que una persona mayor de la tercera edad sea pretenciosa por la posición en la que ya tiene. Y retomando el ejemplo de Lau, a mí me ha tocado muchas veces ir a la panadería, y justo en la panadería que es así, donde usualmente tienes que hacer fila porque te empacan el pan y eso pues, no lo hacen tan rápido, o hay gente que compra muchas cosas y tienes que hacer fila. Y me ha tocado, no sé por qué la vida me quiere formar la paciencia a través de los viejitos. Siempre me toca adelante o atrás de una persona mayor. Chale. Y usualmente cuando me toca adelante es como de, ¿me dejas pasar? Y pues hay veces que yo lo he hecho así como, pues sí, pásese, señor. Pero pues hay veces que ya tienes prisa o algo así, que dicen, no, señor, yo llegué primero, no, señora, yo llegué primero, pero yo soy mayor. Y entonces el respeto a los mayores es como de, sí, señora, usted es mayor y yo le debo un respeto, pero usted también me debe respeto a mí, o sea, será muy mayor en lo que sea, pero pues yo me formé antes, yo terminé de elegir antes mis cosas y pues, creo que ya tengo el derecho de pasar antes, no le estoy agrediendo de ninguna manera y entonces ya se te ponen como que al tiro pensando que tú no les vas a responder, o sea, obviamente como en el ejemplo de Lau, pues no me le voy a ir a los golpes a un viejito, o así, Ajá, ¿verdad? si se ponen agresivos, solo te ríes y es como de, ay, ya pásese. O sea, no me voy Ajá, a estar peleando por algo que no. ajá, pero, o sea, por ejemplo, yo diría que la pretensión sí es como, yo diría que sí es común en la gente, en gran sector de la gente que es adulto mayor, Sí, porque ya es como que la posición que tienen sienten que les da más privilegios que los demás. Es como de, pues lógicamente tienen ciertos derechos y es como de, pues lo voy a cumplir. O sea, sé que tengo que darles ciertas, no ventajas, sino ciertas, uno tiene que tener ciertas consideraciones con ese tipo de personas, pero pues creo que es como de, o escuchar esta frase de, es que en mis tiempos no sucedía así, pues es como de, no, o sea, porque los tiempos cambian. No es lo mismo hoy, hace 40 años, hace 100 años, las cosas han cambiado, han evolucionado. sí. pues qué bueno que tocas esa parte, porque pues yo creo que actualmente en cualquier movimiento que veamos, ese va a ser uno de los argumentos, tanto para beneficiar el movimiento como para desprestigiarlo. Los tiempos cambian, las mentalidades cambian, y pues al final de cuentas las personas que dicen esos argumentos a veces llegan a ser los más pretenciosos, los más mamadores del tema. Y pues está medio cañón eso, que a veces tienen que hablar por ese tipo de cosas y son los que caen en eso. Sí, sí, justo es eso, es como, es gente, yo creo que si pudiésemos dar otra característica de este tipo de personas es que es gente sumamente incongruente y se contradice, o sea, es como hablar a favor del cambio, pero pero no aceptar también el cambio, no entender que las cosas han cambiado, entonces es como de entrar en una contradicción y al final de cuentas cuando tú eres incongruente creo que echas para abajo todas las cosas que ya habías dicho, que, ojo, hay gente pretenciosa que tiene argumentos muy válidos, pero que solita los tira abajo teniendo una mala actitud
o simplemente queriendo descalificar a los demás. Y eso es lo que pasa actualmente. Yo siento que, por ejemplo, esto pasa mucho con profesores, ¿no? O sea, que hay profesores también muy pretenciosos que se escudan con su trayectoria, con su carrera y con sus logros, y de repente, pues, lógicamente, como alumnos que son, pues te vas a equivocar, obviamente, si estás en un lugar de Aprender. aprendizaje, llámese, estás por aprender y lógicamente si te dejan algo que hacer, un proyecto o algo, pues no siempre lo vas a hacer bien, ¿no? Pero creo que en la carrera tuvimos una profesora, no mencionaré nombres por respeto por respeto a la señora, Ya que dilo. lógicamente, no, uno, Es uno que ella sí me comprende el arriba. respeto. Es que Laura Ustedes sí me saben arriba. ustedes saben a qué me refiero, pero por ejemplo, uno entiende que ellos tienen cierta trayectoria que les da una voz autorizada para opinar. Pero, por ejemplo, no me pasó directamente, pero ustedes hicieron un equipo para un proyecto de una empresa, ¿no? Y yo sé que esta es una persona que se ha preparado por años en las cuestiones de marketing y todo, y ustedes hicieron el logo de su empresa, y me acuerdo que cuando Lau me lo mandó por WhatsApp, le dije, creo que tu logo está bien, solamente le cambiaría algo. Entonces, es como decir, pues obviamente estamos dando nuestros primeros pasos, nuestras primeras experiencias, obviamente en algo la vamos a regar, pero yo recuerdo que cuando la maestra les hizo esta revisión, simplemente fue, está mal Ajá, por mis años de experiencia. por eso fue que yo me molesté, porque no me dio como un fundamento del por qué estaba según mal para ella, ¿no? Solo dijo porque no me gustó y por eso Ajá, o sea, me está criticando mi trabajo en cuanto a su criterio personal o a lo profesional. Y ajá, al final porque de cuentas, cómo nos libramos de esa mujer? Ay, mi maestra sí, o sea, motivacional. y yo creo que esa es una parte como que tienen. O sea, tenía un argumento muy válido que te dice, por experiencia yo sé que un logo así no pega. O sea, digamos que hasta ahí su argumento era válido. Te está hablando de una experiencia, digamos que va en beneficio de tu trabajo. Te estoy Ujú. diciendo, yo sé que un logo así no pega, pero en el momento en el que ya se mete a decir, es que yo lo sé y está mal porque está mal, es como de, pues si tu labor es la docencia y si tu labor es ayudar, entonces es decir, mira, no pega porque tal vez el nombre en el logo es muy largo y entonces no llama tanto la atención. Tal vez porque los colores que utilizaste no tienen coherencia con tu empresa. Muchas Ajá, cosas. o la tipografía no te beneficia. Deberías de ocupar esta cierta tipografía o al menos 3 tipografías diferentes, no sé, pero ya una opinión fundamentada en algo, no en solo tu criterio personal. Exactamente. Y por ejemplo, con esta maestra tuvimos muchos problemas, o bueno, no problemas, esta maestra tuvo muchas situaciones porque solía criticar a muchos profesores. Entonces, como que pretendía hacer algo, no sé, pretendía con nosotros como alumnos darse un papel de que ella era la sabelotodo, la que más sabía, la que más de todo, pero la verdad es que creo que la dejamos de tomar en serio cuando nos dimos cuenta que sus argumentos era pasar por encima de los demás. Sí, qué triste es eso que a lo mejor y puedas tener potencial, pero no lo puedas transmitir a los demás por ese tipo de cuestiones, ¿no? Y más allá de eso, el simplemente hacer menos el trabajo, simplemente pues, no tener nada que decir y al final de cuentas desprestigiarlo y todavía estar infundiendo una mentalidad en la cual pues es pesimista. De por sí, si ves cómo están los tiempos y todavía vienes con ese pensamiento, pues es como pues, darle la madre a todo lo que uno quiere hacer en un futuro. Y déjate tú eso, o sea, yo creo que es perder el tiempo. Literalmente con esta profesora perdimos clases enteras mientras ella le tiraba basura a otras personas. O sea, no era como que soltaba un comentario y seguía con la clase, o sea, literal, en una No, clase de 2 horas se la pasaba 30 o 40 minutos hablando. tirando hate de alguien más y entonces desperdiciaba como su potencial. O sea, yo no digo que es mala maestra, pero pues imagínate, si de por sí las clases son limitadas ahorita que es en línea y todo, pues
si pierdes tiempo para transmitir tu conocimiento en pretender algo con tus alumnos, pierdes credibilidad y pierdes tiempo, y creo que el tiempo es algo invaluable en la vida porque nunca más va a regresar. Sí, totalmente. Y creo que hay otra contraparte de eso. Hay los maestros que sí saben enseñar y los alumnos faroles, ¿no? Y sí, qué bueno que tocaste eso. O sea, creo que a nosotros nos pasó una experiencia en el grupo cuando íbamos en segundo, con igual cierto maestro que no diremos, que tal vez sí llegó en una mala actitud, pero que al final de cuentas, como que él se quiso redimir, ¿no? O sea, como que al final él entendió que dijo, ok, creo que sí llegué medio pesado, y cuando ya quería transmitirnos todo el conocimiento que él tenía, ¿El hombre pollo? ajá, sí, sí, y para mí fue uno de mis maestros favoritos, o sea, la verdad, en la vida, y que yo creo que la pretensión también juega mucho en las apariencias. Él es una persona muy joven, la verdad. Creo que Sí, tiene, no me acuerdo si tiene tu edad, hermana, o un no año menos es que más tú. No, chiquito. Creo no, que no un vamos, año más chico. ajá, exacto. Imagínense. No, no vamos a decir la edad de Laura para, para no incomodar. O sea, pero yo creo que eso jugó mucho en la mentalidad de muchos de nuestros compañeros, el decir, ¿por qué alguien tan joven eh, va a venir a darme órdenes? Y es como de, pues no entendían que la verdad, el potencial que tiene esta persona es súper grande. O sea, para mí es de las Sí, personas más inteligentes que he conocido en toda mi vida. Eso sí, sí, respeto a quien merece respeto. Y, Y ese es y uno de hablando de esos. eso, pues si ustedes se acuerdan de la resolución a la que llegó el grupo, es que más de medio grupo firmó sus 6 y dejaron de entrar con él. Y sí. pues para mí, o sea, pensándolo desde un lado que es como lo que yo pienso sobre la educación, se perdieron de adquirir muchos conocimientos porque simplemente un maestro no les cayó bien. Y al final, bueno, Lau, tú ya terminaste la carrera, a Luis y a mí nos falta un cuatri, O sí o pero sí. muchas de esas personas que se salieron con él terminaron la carrera diciendo, nos faltaron muchos conocimientos. Sí, Y aquí hay dos puntos. Sí nos faltaron muchos conocimientos porque en gran parte muchas cosas fueron errores de la escuela, pero por ejemplo con este maestro sí te faltaron, o a esas personas sí te faltaron muchos conocimientos, pero ahí fue por decisión personal, porque tú pretendías ser el alumno que todo lo sabía, el alumno que todo lo merecía, y tú solito te negaste la oportunidad de recibir algo de una persona que era muy buena. es que es esa mentalidad conformista y mediocre muy, muy cañón, porque justamente creo que estamos llenos de personas así en cualquier ámbito, llámese trabajo, llámese escuela, llámese familia, tenemos a gente así. Y es muy triste que sean las personas que más se quejan las que menos les gusta esforzarse por lograr las cosas. De verdad es algo muy triste porque hay gente que puede tener potencial, pero prefieren estar en su zona de confort y no salir de ahí y decir aquí me siento bien cómodo, aquí estoy bien. Y pues nada más me voy a quejar de las cosas, pero no voy a accionar, no voy a hacer nada para cambiarlo. O fuera de eso, simplemente te dejas llevar por la corriente. Muchos, con ese tema que tocaste, Juanqui, de este profe, lo que pasó al final, muchos de esos, por la misma, asignatura, que muchos ni siquiera entendían, o por esa misma pretensión de, yo ya sé ese tema, ya me lo explicaron en primera y en segundo. ¿Para qué? Simplemente decían, pues me va mal, pues ahorita tengo el 6 pues órale, pues ya lo firmo, y ya así paso, no hay pex. Ya pasé la Y, materia hasta eso. y justo el peligro de este tipo de actitudes es lo que dice Laura, la mediocridad. O sea, es como, y aquí voy a sacar mi lado un poquito nerd del asunto, citando a The Ancient One o Ancestral en Doctor Strange. A Estás tan ver, preocupado por tu mundo y solo lo estás observando por una cerradura. Y ahí entra la parte de la mediocridad. Es como de, estás mirando por la cerradura cuando si dejas de pretender, puedes tomar la manija y abrir la puerta y ampliar tu panorama de una manera súper increíble. y si no la pateas hasta que se caiga, hay que darle duro.
Pero al Y final Pues de el cuentas se chiste es abre. ampliar el panorama. Exacto. me acordé de la película de Grandes Héroes, cuando este niño está con su hermano, que le dice que cambie de perspectiva, ¿no? Creo que es lo que a veces les hace falta a muchos. Cuando está como tratando de crear algo y no se le ocurre como nada y lo voltea a su hermano y le dice que tenía que cambiar de perspectiva, ¿no? Tal vez es un ejemplo muy burdo, pero creo que a veces hace falta eso, ¿no? Pues sí, hace falta muchísimo de eso en no podría decir que en este país, sino que en todo el mundo. Muchísimas veces simplemente te vas con lo seguro y pues no te creas tus soluciones. Es que la verdad, y no sé si ustedes piensen igual, yo siento que actualmente vivimos en una paradoja, porque estamos viviendo la llamada era de la apertura y la información, pero es la época en donde la gente es más cerrada a sus ideas y es la era en donde la gente está más desinformada que nunca. Es muy Sí, paradójico, o sea, estamos viviendo en una época en la que si no sabes de algo, puedes tomar tu teléfono y googlearlo y darte una lectura para pues tener una opinión, pues el acertada o no ya queda subjetivo, pero por lo menos una formar opinión más informada. Entonces es como, yo siento que vivimos en una paradoja actualmente. chale. F por todos nosotros. Sí, Sí, la verdad es que es una super F y no sé, ¿ustedes cómo dirían que podríamos llegar a cambiar algo o esta situación? Es que ya está muy complicado. Yo, ahora sí que con mis chaquetas mentales, sí he llegado a pensar de que todas personas, necesitamos como un modelo a seguir. Y en este punto de la vida, ¿a quién, ¿a quién seguimos? O así. No sé por qué me pongo a pensar luego en eso, especialmente en este tema de la pretensión y cómo nos están llevando a estos rumbos y así. Pero yo creo que entraría más en eso. Y eso lo puse a pensar especialmente el martes, que gracias a una de las profesoras que tengo, nos puso un documental. Y trataba de cómo el sobrino de Freud hizo millones y manejó todo lo que es Estados Unidos con las ideas de Freud y hasta que las publicó, el mundo empezó a dividirse de una manera tan complicada que a raíz de eso mismo salió lo que fue el nazismo perdón, México, no, en Estados Unidos empezó a hacer lo del gobierno de Roosevelt, o sea, fueron muchas cosas, pero al final de cuentas, en algo que sí se veía, es que las mismas personas, a raíz de, digamos, un líder o un algo que los hiciera de cierto modo como ponerse en un contexto, ahí sí dejaban de tener un pensamiento del cual era tan dividido y a veces que ni siquiera llegaba a algo, hasta que alguna persona o un algo nos haga mover. No sé si me di a entender, más o menos. Sí, yo creo que tienes un punto importante en cuanto a saber elegir a nuestros ejemplos. O sea, creo que, bueno, nosotros lo vemos así porque ya tenemos una cierta edad y cierta educación que nos hace ser un poquito más críticos, pero es como, a veces nos preocupamos por buscar un ídolo o un ejemplo en una persona del exterior o ajeno a nosotros, que nos olvidamos de lo más cercano. O sea, yo diría, pues, ¿cómo no ser pretencioso? Obviamente cada familia es diferente y todo, ¿no? Pero yo creo que en nuestro contexto familiar tenemos a personas que pueden ser un ejemplo bueno, o sea, sí. desde tus papás, tus hermanos mayores o a lo mejor hasta los menores, o sea, que nos quitemos como las estructuras mentales de decir, es que alguien pequeño no me puede enseñar algo. O sea, Claro que sí. yo, no sé, yo, por ejemplo, lo veo con mis sobrinos, son niños de 4 y 2 años que me enseñan muchas cosas, o sea, me enseñan la nobleza, me enseñan eh, a compartir, como que muchas cosas, y es como, pues ellos mismos me han ido quitando como estructuras, ¿no? De decir solamente alguien grande te puede enseñar. Creo que sería como algo muy reflexivo, ¿no? Decir, ¿quién te inspira o de qué te inspiras?
Exacto, y es como, pues, no sacar las cosas como de contexto. No sé, a lo mejor va a sonar muy torpe o tonto lo que voy a decir, pero no sé, el otro día estaba viendo la película de las Chivas, que es mi equipo de fútbol favorito, y pues tiene una película del último campeonato en el 2017. Y es como de, pues el entrenador en ese momento les decía a los jugadores, no te sientas mucho porque la gente se fija en ti, no te sientas mucho por la posición en la que estás, porque estás aquí solamente por patear una pelota. Y el punto era del entrenador hacia los jugadores que comprendieran, no que no podían ser un ejemplo, sino que se preocuparan de decir, ok, la gente nos admira solo por patear un balón, hagamos algo más. O sea, yo creo que hay gente, futbolistas por ejemplo, que se dan a destacar no solamente por su vida dentro de la cancha, sino fuera de ella. O sea, gente que, no, por ejemplo, yo admiro mucho a Messi y admiro mucho a Cristiano Ronaldo en muchos aspectos. Iba a decir a Cristiano Ronaldo que es al que muchos detestan, pero realmente es una persona íntegra fuera de Ajá, las canchas, ¿no? ajá, podrá ser muy presumido o algo así, pero pues si tú lo ves, lleva una vida de disciplina muy buena, lleva una vida sin vicios, lleva una vida con un contexto familiar, digamos, de una familia sana, ¿no? O sea, de darle importancia a cosas más importantes que el dinero y la fama. Y los excesos, porque es como súper común, ¿no? Que los futbolistas pues van como que con las drogas, con mujeres y así, y creo que él ha sabido como que mantener un equilibrio de eso. Exacto, y esto pues pasa en muchos casos, incluso en la música, o sea, es como de, pues, o sea, no te preocupes por buscar, o si pudiésemos dar un consejo a las personas como de no te preocupes por buscar a un ejemplo que sea súper intelectual, que sea súper inteligente, o sea, que sea alguien como un ratón de biblioteca, ¿no? Es como de, fíjate en tus gustos, ¿qué hay en tus gustos que, que puedes llevar a tu vida cotidiana? O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música también y dentro de la gente que me gusta la música que hace, creo que hay gente que también lleva vidas muy admirables, que entonces yo digo, yo de esta persona quiero esto, y no en un aspecto musical, sino en un aspecto personal, en una manera en la que esas personas ven la vida que te ayuda a ser como mejor persona. Sí, yo creo que Algo- una cuestión de no compararse, sino de admirar, pero admirar de una forma sana, sin idolatrar a alguien. Eso iba a decir. Ah, ups. Me lo ganaste y lo dijiste mejor. Es que yo iba a decir algo así, pero no. O sea, incluso podrías admirar un personaje de ficción, ¿no? O podrías sacar algo bueno de una Spider-Man. película que estás viendo. Ajá, Spider-Man. Spider-Man Forever. Justo, Están ante dos también la de fanáticos. Batman apenas subieron, la del Caballero de la Noche. Como dicen, ¿no? O sea, o naces siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Y Sí, pues, al parecer muchos se convierten en el villano. Ese es el problema. bueno, la historia nos dirá que la historia es contada, valga la redundancia, por los ganadores. O la Sí. historia es escrita por los ganadores. Y pues lógicamente siempre habrá dos versiones de la historia. Oye, ya vamos a deprimirnos así tan cañón o qué? Yo dice, ya está mal. Déjame Rayos. decir que no voy a poder tener pensión, ahorita vengo. Voy a dormir llorando porque pues, neta, ya me puse deprimido con todos estos temas que estamos tocando. O sea, algo que No, pudimos, que yo sentí en un inicio de, pues vamos a hacer puro coto y así. Ya hasta me puse a reflexionar y dije, rayos, ya, la automatación se viene hoy. no. ¿Qué les parece si concluimos este primer episodio con ahora sí que con una opinión personal de cada uno, para ir cerrando esto y que Luis no se nos vaya a hacer la automorición? Me agrada, me agrada.
Entonces, amigo, ¿quieres empezar tú? No, estoy llorando. Ustedes primero. Háganme llorar más y ya. Bueno, primero las damas, las señoritas. ¿Dónde están mis modales? A ver, Lau. Pues la verdad es que yo creo que lo que debemos de hacer es inspirarnos de todo lo que nos rodea, ya sea pues la naturaleza, nuestra familia, aunque suena muy hipiosa la idea, pero creo que es algo que nos puede ayudar a poder tomar inspiración y pues sí, o sea, ver y valorar lo que tenemos. Y pues eso, admirar a personas para poder también inspirarnos, pero cuidar mucho esa parte de no idolatrar. Porque una cosa es como imitar y otra es apropiarse, entonces yo creo que podemos ser buenos apropiándonos de las cosas buenas y pues sacar como lo mejor de nosotros para poder aportar cosas buenas a este mundo. Qué bonitas palabras. Sí. Un José, aplauso para señora. Lau. No, pues sí, si yo pudiera decir algo, o- no aconsejar, o no sé si me siento con la autoridad de aconsejar, pero yo diría que el mundo necesita gente auténtica, entonces no pretendan ser algo que no son. eh, y pues vive y deja vivir. Si tú quieres subir TikToks, sube tus TikToks, aunque la gente diga que TikToks es para gente torpe, creo que más torpes ellos por tener una mente cerrada. Si a ti te encanta subir fotografías en el gimnasio, sigue subiendo, si eso te hace disfrutar, si eso te llena, sigue subiendo tus fotografías en el gimnasio. Si a ti te place tomarle fotos a tu comida, sigue haciéndolo. Sigue haciendo lo que a ti te llena. No pretendas o no hagas algo para complacer a los demás. Primero complácete a ti. Si te gusta determinada música y lo disfrutas, escúchala y también respeta los gustos de los demás. eh, y simplemente eso, vive y deja vivir. Qué bonito. Ay. ¿Tú Ahora qué voy nos yo, puedes ¿no? decir? Vas. Bueno, pues yo nomás, igual que Juanqui, yo trataría de que las personas empiecen a ser auténticas, aunque empiece chascarrillo, las personas que sean medio culleras que te digan, ah, eres un pendejo. No les hagas caso, son más pendejos esos güeyes. Entonces, si te pueden decir, eres un pendejo, mejor aprenda a decir, pero soy mi pendejo y no de nadie más y ya. Creo que sería mejor así ver las cosas como un soy mi pendejo y no de nadie más. Porque la verdad, si alguien al final de cuentas va a hacer X, Y cosas con su vida, vas a ser tú. No tienes por qué demostrarle al final de cuentas nada a nadie, no le rindes cuentas a nadie. A lo mejor y sí las del banco, ¿no? Pero pues esas son otras cosas. Pero pues, Mendigo, mientras en tu vida, lo que quieras transmitir y así, pues sé lo más propio, lo más tuyo. Porque si no, pues, ¿qué? no, iba a decir, me gusta tu conclusión porque al final se resumen, pues tu vida la vas a vivir tú, no los demás. Pues sí, o sea, compartes ideologías chido, pero pues al final de cuentas, tu punto de vista es el que va a cambiar tu vida. No vas a cambiar de todos, a menos de que seas algo así muy grande, no sé, pero pues mientras tanto cambia tu vida y ya luego cambias la de los demás, si quieres. Si no, pues deja de estar mamando, ¿no? En resumen, repite eso último que dijiste, la conclusión de de este primer episodio es... Deja de estar mamando ya. Creo que es una muy buena conclusión y pues amigos, lo vamos a dejar hasta aquí en este episodio. Esperemos que les guste escuchar a este trío de tontos hablar de cualquier tema, muchas tonterías. Hoy fue muy reflexivo, seguramente en otros programas nos vamos a reír más y vamos a tocar muchos temas. Y pues nada, esperamos que les guste y espérenos aquí cada semana con este podcast sin decir nada. Amigos, ¿ustedes algo más que decir? Pues No, no, creo pues que ya dijimos todo. ya Pues sacamos la toxicidad que teníamos en la semana. sí, Sí, la verdad, síganos en nuestras redes, las vamos a dejar en la caja de descripción.
pero pues las podemos decir en el Twitter. En mi Twitter estoy como Juan-RP10, igual en Instagram. Tu amigo Luis. Yo ni me acuerdo de cómo estoy. A ver, Laura, tú primero. Pues yo estoy como querida Laura en Instagram. En Twitter la verdad es que solo retuiteo, no escribo mucho. Entonces, Y, está. y mira, te voy a salvar. A Luis lo pueden seguir en Instagram como @luisor_15. Ah, Y muchas Sorry. también pues, gracias. y también sigan la cuenta del canal, ¿no? Que es @quepashow manos. Entonces, pues arrancamos con todo en este canal y esperamos todo su apoyo, pero sobre todo esperamos crear una comunidad con ustedes, nuestros escuchas queridos. La Sí, que gente haya preciosa. una alimentación de lo que nosotros hablamos y lo que ustedes piensan sería muy chido. Sí, a final de cuentas, esto es un diálogo, amigos. Nosotros ya soltamos nuestra parte, ustedes respondan, hagan esas weas que se hacen en YouTube, suscríbanse, activen la campanita, compartan, comenten y todas esas cosas que se hacen actualmente en este precioso y amplio mundo del Internet. Las cosas de chavos, por favor. Sí, La chava. no, las cosas que hace la chaviza loca, ¿no? Hoy en día, que el TikTok, que el Facebook y estas cosas que ya probablemente nuestros papás o nosotros mismos ya no comprendemos. Sí, Exacto. qué difícil se me hizo TikTok, ¿eh? Sí, Exacto. pero igual ese podría ser tema de un futuro episodio, cosas que ya no comprendemos, brechas generacionales. Cállate. Ay, perro. Pero bueno, amigos, la despedida ya se ha hecho muy larga. Nosotros lo dejamos aquí. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos escuchamos en una futura emisión de este su podcast, Sin Decir Nada, el podcast donde hablamos de todo, sin decir absolutamente nada. Bye. Adiós. Bye.